vamos a empezar con la primera charla, Águeda. Vamos a estar media hora de ponencia y luego tendremos 15 minutos para las preguntas. ¿Vale? Nada, y muchas gracias por venir. Gracias. Bueno, hola a todos. Me llamo Águeda, es la primera vez que hago esto, estoy un poco nerviosa, así que espero hacerlo lo mejor que pueda. Soy diseñadora de producto en Secture. Tengo aquí a varios compañeros que me acompañan y nada, yo hoy os vengo a hablar de Figma, que es una herramienta que muchos diseñadores aman y muchos desarrolladores odian. Y yo lo que os quiero explicar un poco con esta presentación es cómo tener buenas prácticas dentro del diseño y dentro del desarrollo para crear una mejor comunicación, y creo que Figma es una excelente herramienta que nos permite esto. Entonces, pues nada, primero os voy a hablar un poco de Figma, cuál es su estructura, qué partes tiene. Más adelante hablaré un poco dentro de mi equipo, cómo hacemos ese proceso en Figma para ponérselo lo más fácil posible a los desarrolladores. Y luego un poco os enseñaré cómo funciona Figma en Dev Mode, que es la parte como es el modo vista de desarrollo de Figma. Bueno, primero, pues Figma fue creada en 2016 y era una herramienta de diseño para interfaz y experiencia de usuario. Entre 2018 y 2020 empezó a hacerse muy popular porque era una herramienta colaborativa, y en ese mismo proyecto podían trabajar diferentes diseñadores y no se interrumpían entre ellos. Y luego en 2023 es cuando lanza el Dev Mode, que es esta vista para desarrolladores. ¿Cuáles son las principales funcionalidades que tiene Figma? Pues la primera es el diseño de interfaces, con la creación de botones, de formularios, de estilos. Luego está el prototipado, que es pues crear con esas pantallas que tú tengas una navegación sencilla con animaciones, pues para enseñar al cliente, pues si quieres enseñárselo también a los desarrolladores para ver cómo funcionan los flujos y demás. Luego tiene la parte colaborativa, que es pues que tanto desarrolladores, diseñadores como cualquier persona puede entrar dentro de ese proyecto y al mismo tiempo y no interrumpirse entre ellos. Y luego, por último, tiene la parte de desarrollo. Vale, ahora os voy a explicar la estructura de Figma, que en realidad es muy parecida en cualquier tipo de vista. Es decir, si tienes solo permisos para ver un proyecto, tienes esta estructura. Si tienes permisos para editar, tienes esta estructura, y de desarrollo lo mismo. Entonces, tenemos por un lado la parte de navegación, donde tienes pues, las páginas dentro de tu proyecto y las diferentes capas, que ahora os explicaré qué es cada cosa. Por otro lado, tenemos el inspector. Tú haces clic en cualquier elemento dentro del canvas y pues aquí te saldrá un poco sus características. Y luego abajo tienes el toolbar, que este sí que cambia mucho dependiendo de si estás en modo edición de diseñador o en modo desarrollo. Y ahora, esta parte es interesante porque muchos de aquí seréis programadores y entonces estáis muy acostumbrados a ver pues, interfaces que simplemente hacen scroll, tienen texto, entonces de repente aparecéis en algo así, en un lienzo infinito, y es muy complicado moverse en algo que es tan abstracto en comparación con lo que tenéis. Entonces es importante saber pues, que primero necesitas saber un poco manejar cómo moverte dentro del canvas. Que puedes hacer zoom in, zoom out, irte para un lado, para otro. Vale, y os he estado hablando de los tipos de visualización y os lo voy a explicar un poco mejor. Hay 3 tipos de visualización en Figma.
si, por ejemplo, a muchos de vosotros os habrán mandado un link que hacéis clic en el link y os manda a una página de Figma, no podéis editar, no podéis hacer prácticamente nada, pero sí que podéis ver los archivos, navegar entre páginas, comentar y tal. Esa es la parte viewer. Luego está la parte de edición, que es para los diseñadores, que creas las páginas, las editas, puedes crear los prototipos, puedes colaborar en tiempo real con otros diseñadores. Y luego está la parte Dev Mode, que realmente no es un rol, sino es como un modo de visión. Ahora os enseñaré cómo pasar de edición a Dev Mode. Y una cosa muy buena que tiene este modo de visión es que no puedes editar. Hay muchos desarrolladores que aparecen en Figma y les da mucho miedo de repente mover una capa, cambiar un frame, borrar algo sin querer. No se puede hacer desde este modo de vista, simplemente es para chequear código o las características de cada elemento. Vale, ahora os voy a explicar qué elementos puede haber dentro de Figma, con qué cosas, o sea, con qué elementos trabajamos, así de forma muy genérica, para que os hagáis una idea. Lo primero, es importante saber que hay una jerarquía dentro de Figma y no todos los elementos son iguales. Hay unos elementos que son, vamos a llamarlos hijos, y hay unos elementos que son contenedores. Los hijos son indivisibles, son objetos únicos. Y luego con ellos tú puedes hacer grupos de diferentes formas que ahora os explicaré y entonces ir creando los diseños finales y todas las capas y todos los grupos. Entonces, por un lado tenemos los hijos y por otro tenemos los contenedores. Los hijos pueden ser imágenes. Espera, vale, ya se me ha cargado. Pueden ser imágenes con fondo transparente de diferentes formatos. Puedes tener vídeos o GIFs, puedes meter texto con características muy diferentes. Y por último tienes las figuras. Entonces, con estos elementos, que son los elementos hijos indivisibles, puedes ir creando grupos. Entonces hay diferentes tipos de grupos. El primero es un grupo normal, en el que tú lo único que haces es decir, vale, pues estos elementos forman un grupo, entonces tú puedes cambiarlos de posición, moverlos de un lado a otro y que se mantenga esa estructura inicial, pero no hay orden dentro de ese grupo. Luego tenemos el frame, que lo utilizamos mucho porque en realidad es el contenedor que siempre utilizamos para hacer las diferentes pantallas. Y además Figma tiene un montón de posibilidades con ratios de dispositivos diferentes, de móvil, de tablet, de desktop, cualquier tipo de dispositivo está aquí y ya tienes las medidas exactas para empezar a trabajar. Luego esta parte son las secciones. En realidad, con las secciones lo único que hacemos es, por lo menos nosotros, es ordenar un poco el canvas gigante que tienes, para que no sea una pantalla, o sea, un canvas lleno de pantallas, sino que esté dividido en flujos, roles, dependiendo del proyecto que estemos trabajando, pues poner un poco de orden en ese canvas. Luego está el layout, que es como una propiedad que se le puede añadir a un grupo o a un frame, y lo que hace es ordenarte los elementos que vayas metiendo. Y con ese orden tú puedes alinearlo, ponerlo centrado, ponerlo al borde de arriba, abajo, meter espaciados, meter padding, y esto la verdad que lo utilizamos muchísimo para generar elementos con un padding, todos con paddings iguales, parecidos y más. Vale, otro elemento muy importante es el componente. El componente es un bloque reutilizable. Cualquier cosa puede ser un componente. Lo que más utilizamos como componentes son botones,
campos para formularios, headers, modales y demás, cosas que vayamos a utilizar a lo largo de todo el diseño y que, pues que no tengamos que hacer un botón para cada pantalla, un modal para cada pantalla, un header para cada pantalla, sino que ya lo tenemos todo agrupado en este sitio. ¿Qué hacemos con los componentes? Os voy a poner el ejemplo del botón porque es muy gráfico. Tú creas un botón con su padding, con sus márgenes, con su tipografía y entonces generas unas copias dentro de ese componente para meter, porque puedes meter diferentes propiedades dentro de ese componente, entonces metes diferentes estados, diferentes, imaginaos que necesitáis diferentes tamaños de botón, pues hacéis unos grandes, unos pequeños, hacéis, por ejemplo, unos botones secundarios para aquellos que no quieres que tenga tanta importancia, o unos, imagínate, para eliminar. Y por último están las instancias. Tú tienes tu componente hecho, entonces copias el componente, lo pegas en tu frame, en tu diseño, y tienes la posibilidad de ir cambiando ese componente y amoldarlo a como quieras. Si quieres que sea secundario, pues cambias el tipo de primario o secundario. Le puedes meter un estado de hover, le puedes meter pues un estado activo. Hace poco, por ejemplo, nos pasó en un proyecto que teníamos prácticamente todos los diseños hechos y casi en el último momento nos dijeron que teníamos que cambiar todos los colores de todos los botones. Si tú no has hecho componentes, tienes que cambiar prácticamente uno a uno los colores que tienes en los diseños. Si tienes hecho un componente, todo lo que cambies en el componente se va a plasmar en todos los diseños. Entonces esto nos facilita muchísimo la vida. Vale, ahora os voy a hablar del proceso de diseño que tenemos nosotros en mi empresa, que yo creo que funcionamos muy bien con los desarrolladores. Hacemos diferentes páginas para dividir un poco el proyecto y que no sea todo una masa de muchísimas cosas. Por un lado metemos los estilos y componentes, por otro lado tenemos la página de Explorations, que en realidad son pruebas nuestras que no tiene que ver el desarrollador. Muchas veces tenemos el prototipo, que en realidad al desarrollador tampoco le interesa mucho, simplemente si quiere ver un poco una navegación, pero no es necesario. La parte, lo que sí que tienen que fijarse es en Proposal y en Styles and Components. En Proposal metemos todos los diseños finales. Vale, empezamos con los estilos. Dentro de los estilos metemos colores, una matriz de color semántica, tipografía y efectos, ya sean sombras, border radius, incluso podemos añadir un grid para saber qué tamaños utilizar dentro de la plataforma. Los colores semánticos, que parece un lío, parece como mucha cosa, realmente lo que hacemos es cogemos los colores que nos dan o que damos como base de nuestro proyecto y como esos colores los tenemos que utilizar para textos, para fondos, para muchísimas cosas y eso tiene que generar un contraste suficiente para que sea, para que lo pueda ver todo el mundo, pues tenemos que crear diferentes colores dentro de esa paleta para del más luminoso al más oscuro y de ahí vamos eligiendo qué colores podemos utilizar pues, para las diferentes partes que vamos a tener en nuestro diseño. Cuando tenemos toda la matriz de color, con todos los colores sacados, ahí es cuando sacamos los colores semánticos, que también son muy importantes, facilitan muchísimo la vida a los desarrolladores, porque al final tú estás nombrando el color como la funcionalidad que tiene. Tienes un background primary y sabes que ese va a ser pues, el color principal que va a haber en todas las pantallas como fondo. Text primary pues va a ser, el texto primario siempre va a ser de ese color. Y eso es una parte muy importante para que de verdad el trabajo con los desarrolladores sea mucho más fácil.
Luego siempre tenemos hacemos como un listado de tipografía que también nombraremos como sus funcionalidades de la misma forma, un heading 1, heading 2, link, body, subtitle, y luego los efectos, pues para tenerlos, para que ellos tengan una forma de ver de golpe todos los estilos y todos los efectos. No sé, a ver. Ahí otra vez, ¿no? Sí. Perdonadme. Sigo. Vale. Y por otra parte, en la misma página también tenemos los componentes, que ya os he explicado un poco cómo los utilizamos, y tendríamos aquí, pues, intentamos hacer los máximos componentes posibles para que el desarrollador directamente pueda hacer todos los diseños a partir de esos componentes y vaya creando las páginas de forma mucho más rápida. Cuando tenemos toda esta parte hecha de los estilos y los componentes, empezamos ya a crear las páginas, los diseños. Intentamos que, pues, en la medida de lo posible, que casi todos sean componentes y obviamente que todo siga la línea de estilos que hemos puesto en los estilos y componentes que teníamos en la anterior página. Vale. Además, en la página de Proposal hay algo que yo creo que es muy necesario, y es añadir un poco de explicación del flujo que tú estás creando en el diseño, pues para que el desarrollador sepa dónde está, cuál es el comportamiento de ese flujo, si hasta que no llega al final de meter todos los campos obligatorios se le activa o no el botón de comenzar, de inicio, demás. Esto es un soporte muy bueno, y además también añadimos un poco de texto en las pantallas que pueden ser un poco más conflictivas o que vemos que necesitan un poco más de información. Vale, y ahora está la vista de desarrollo. Entonces, para esto, directamente me voy a meter en un Figma y os voy a enseñar... Y os voy a enseñar cómo se vería un Dev Mode, que es de lo que hemos estado hablando desde el principio. Esta sería la parte de edición para diseñadores. Para ir a Dev Mode, simplemente en el toolbar tienes una opción de cambiar a esta vista. Y como he dicho antes, tenemos la parte de la navegación con sus páginas y con sus capas. Tenemos la página de inspección. En este caso, en vez de salir, pues, información necesaria para diseño, aquí saldrá código y pues todo lo que necesita el desarrollador para entender cada componente. Y luego hay una parte que está muy bien, porque realmente tú, si abres esta página de variables, aquí tú tienes todos los colores metidos con todos los nombres semánticos que le hemos puesto desde diseño. Tú puedes acceder al color matrix, tienes aquí todos los colores que has hecho de la paleta, y luego en color semantics también está dividido por tipo de color, para qué se va a utilizar, para el fondo, para los surfaces, para el borde, para el texto, para el accent. Aquí tenéis, bueno, como veis, pues esto es lo que os decía de Figma, de
de cómo funciona un canvas, pues para hacer zoom in, zoom out, y hay muchas veces que te aparece así de repente Figma y dices, vale, ¿dónde estoy? Pues, o sea, directamente si tú haces clic en la capa que quieres, tú apareces directamente en esa capa. Y también porque es muy importante llamar a todos los componentes, a todos los elementos que estés utilizando por su nombre real, es decir, los diseñadores intentamos llamar al botón, al input del formulario, input form. De esa forma, porque al final si tú buscas aquí botón, pues directamente tú puedes acceder a los botones y no tienes que estar buscando entre todos los diseños que tengas los elementos que quieras, directamente tú accedes aquí. Entonces, aquí tienes la parte de inspección. Ya hay dos elementos muy interesantes. Uno es que te lo puedes comparar con el componente principal, es decir, cuáles son los cambios que ha habido en ese botón, por si de repente ha habido cambios últimamente, pues que sepas cuáles han sido, poder compararlo y poder hacerlos de forma más rápida. Luego, por otra parte, tienes esta posibilidad de explorar los componentes. ¿Y cómo los exploras? Pues con todos esos estados, todas esas propiedades que hemos metido desde diseño, tú puedes ir cambiando el botón para ver pues, cómo es este botón cuando está activo, cómo es este botón cuando está en estado hover, cuál es el primario o el secundario. Entonces, de esta forma, tú los tienes todos aquí agrupados, incluso puedes quitar o poner el icono y tienes la posibilidad de ir directamente al componente y verlo todo de una. Luego, en realidad, la toolbar tiene un color picker, tiene una regla para medir espacios tipo esto, espacios de padding, entre elementos, de márgenes y demás. Si se hace un buen diseño y se crea todo como con los componentes y con un grid bien hecho, realmente no se necesita mucho estas herramientas. Aquí tienes también para cambiar, si quieres cambiar el nombre del elemento que tienes. Imagínate que yo lo he llamado, yo qué sé, elemento 1 y tú lo quieres llamar botón, pues aquí puedes cambiar el nombre de ese elemento. Vale, las conclusiones es que realmente si dentro de un diseño, dentro de la parte de diseño, tú generas unos estilos bien nombrados, con unos componentes que utilizas durante todas tus páginas durante todas tus pantallas del proyecto, y luego por la parte de desarrollo tienen esa opción de mirar el dev mode, mirar todo el código y se pone un poco en práctica esto y empiezan yo que sé, a mirarse un poco Figma y a estudiárselo un poco. Realmente eso es cuando hay una buena comunicación y no se necesita muchas más explicaciones que mandar un Figma y está todo bastante solucionado. Y ya estaría. Si tenéis preguntas. Yo tengo una. Has enseñado que para por si acaso, has enseñado que hay layouts de diferentes dimensiones de móviles, ¿vale? Sí. Y pantallas y tal. Figma te viene por defecto con cosas como login sencillo y te pone una plantilla de un login o cosas parecidas, o lo tienes que hacer todo a mano. Sí que hay una comunidad de Figma donde tú puedes buscar pantallas, elementos, componentes que te interesen en ese momento, y eso sí que puedes reutilizarlo, pero eso es como muy concreto. Tú buscas en una página que se llama Figma Community
y ahí pones, imagínate, login, logout, yo qué sé, botones para eliminar tal, calendarios, y de ahí puedes sacar cosillas, pero sí que es verdad que no hay ninguna forma, no tienes una plantilla, yo creo que directamente te saque un diseño como de login así genérico. No, eso no. Tengo en verdad dos preguntas. Una, ¿hay alguna manera de decir a Figma los efectos cuando el ratón pasa por encima de un elemento para decirle, oye, mira, pues el fondo cambia o crece o... Claro, esos son los estados de hover que hacemos con los componentes. ¿Y se ve en el modo desarrollador? Se puede ver en el prototipado si quieres, ¿sabes? O sea, pero simplemente como una forma de vista de, pues cuando pasas por aquí te hace este efecto. Tampoco es, para el prototipado tampoco tiene muchísimas posibilidades Figma, pero sí que, pues, un poco para ver cómo funciona o cómo quieres que se vea, sí que se puede añadir. Mi pregunta es si Figma, ¿sabes si pensaba en implementar, por ejemplo, yo lo paso mal? O sea, yo maqueto básicamente y trabajo muy en conjunto con una compañera diseñadora. Sí. Y de las cosas que más me hace sufrir son las tipografías y sus tamaños y su relación con el espacio. Ya vi que hace tiempo añadieron los rem como una de las medidas, pero no sé si sabéis si van a empezar a utilizar los clamp, que me parece el tipo de manera de ver, o sea, de mostrar los textos en un espacio que realmente es variable. Entonces, no sé si eso sabéis vosotros si se va a implementar. Pues la verdad es que, o sea, no tengo ni idea. Te podría decir que sí, pero no tengo ni idea, la verdad. Nosotros también intentamos crear nuestras páginas de estilo con nuestros, pues con nuestros márgenes, con nuestros interlineados. Al final, dentro, o sea, en la tipografía sí que se pueden tocar varias cositas para que te funcione como de la forma que quieras, pero no tengo ni idea, la verdad, de eso, perdón. Sé que hay herramientas comerciales que lo hacen, pero dentro del propio Figma no hay métodos para exportar a CSS directamente lo que estás haciendo. Pues yo creo que, o sea, sí que hay plugins que te permiten exportar a diferentes lenguajes. Como yo no soy de la parte de desarrollo, la verdad es que no, o sea, no lo he utilizado mucho, pero sí que se pueden exportar. Hay un montón de plugins y un montón de lenguajes. Pues muchas gracias por haber venido a todos.